Dicen que algunas luchas nacen del coraje, pero otras nacen del hambre, del dolor y de la necesidad de defender lo poco que se tiene. Esta es la historia de una mujer humilde, una campesina dominicana que no sabía leer ni escribir, pero entendía mejor que nadie el peso de la justicia. Su nombre, Mamá Tingó. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Antes de convertirse en un símbolo nacional, Mamá Tingó era simplemente Florinda Muñoz Soriano, una mujer del campo, de manos gastadas por la tierra y de un corazón que no se rendía jamás. Nacida en Villamella en 1921, rodeada de gallinas, conucos y ese silencio rural que solo se rompe con el canto de la madrugada. Pero detrás de esa vida sencilla había una mujer de carácter, una mujer dispuesta a defender a todos los que no tenían voz. Su comunidad vivía bajo una sombra que crecía cada día. Un terrateniente poderoso reclamaba como suyas las tierras donde decenas de familias habían sembrado durante generaciones. La amenaza era clara: desalojos, abusos, pérdidas y, sobre todo, miedo. Pero cuando el miedo se apodera de la gente, siempre aparece alguien que decide enfrentarlo. Mamá Tingó fue esa voz, esa pequeña mujer de casi 60 años, que sin armas ni influencia, se convirtió en la líder de su comunidad. Caminaba casa por casa, animando a los suyos, enseñándoles que tenían derechos, que la tierra también era de ellos, que nadie tenía derecho a arrebatarles lo que habían levantado con sudor. Y así, poco a poco, su nombre empezó a correr entre los caminos de tierra, entre las fogatas y las reuniones escondidas. La gente no solo la escuchaba, la seguía. A veces las grandes historias no nacen en palacios ni en oficinas. A veces nacen en un rancho humilde, con una mujer que solo pide respeto y dignidad para su gente. Si esta historia te está atrapando, acompáñame en lo que viene a continuación. Y si aún no te has suscrito, sería un honor tenerte como parte de esta comunidad que rescata lo nuestro. A medida que los días pasaban, la tensión en Hato Viejo, Yamasá, crecía. Mamá Tingó había nacido y criado su vida entera en Villamella, pero fue en Yamasá donde se estableció junto a Saturnino, donde sembró, donde trabajó la tierra y donde su lucha se haría eterna. El terrateniente enviaba guardias, hacía marcas en los terrenos, ponía cercas donde nunca las hubo. Era una forma silenciosa de decir: esto es mío y ustedes no son nadie. Pero en esa comunidad olvidada, alguien sí contaba. Y era ella. Mamá Tingó caminaba con pasos lentos, pero firmes. Era madre de 8 hijos, abuela, trabajadora incansable. Cada arruga de su rostro era una historia de sacrificio. Y aún así, cuando hablaba, su voz tenía una fuerza que sorprendía a cualquiera. No gritaba, no amenazaba, pero cada palabra suya tenía un peso que movía corazones. La gente comenzó a reunirse a su alrededor. Hombres que trabajaban desde antes del amanecer. Mujeres que cargaban agua desde kilómetros. Jóvenes que apenas estaban descubriendo lo que significaba perderlo todo. Y en medio de todos ellos, Mamá Tingó los miraba a los ojos y repetía una frase sencilla, pero poderosa: si dejamos la tierra, dejamos nuestra vida. El conflicto dejó de ser un simple problema de propiedad. Se convirtió en una batalla por la identidad, por el derecho a existir dignamente. Y cuanto más crecía esa batalla, más buscaban silenciar a la mujer que la lideraba. Un día, los guardias del terrateniente destruyeron las cosechas de la comunidad. Arrasaron con los conucos, pisotearon gallinas, tumbaron cercas enteras. Fue un golpe directo al estómago, un mensaje cruel. Pero cuando todos estaban en shock, ella apareció entre el polvo, recogiendo lo que quedaba, consolando a los suyos, repitiendo sin temblar: no se desesperen, esto no se acaba hoy. La valentía de Mamá Tingó empezó a incomodar, y no solo a los guardias, sino también a los hombres poderosos, que tenían amigos en oficinas, que jamás habían pisado un terreno húmedo. Como si una mujer pobre, negra y campesina fuera un peligro para ellos. Pero lo era, porque la verdad tiene una forma rara de hacerse grande cuando alguien la defiende sin miedo. Fue entonces cuando por primera vez en su vida, Mamá Tingó se presentó ante tribunales, con sus ropas sencillas, su paño de cabeza y una determinación que nadie podía negar. Aquel día,
Su voz retumbó más que los papeles y los sellos oficiales. No sabía leer, pero sabía explicar lo que era justo. No sabía leyes, pero entendía la vida mejor que cualquiera. Salió de ese tribunal sin una victoria inmediata, pero con algo más fuerte, la certeza de que la lucha apenas comenzaba. Y mientras en Yamasá la gente la veía como su líder, en Villamella, su lugar de nacimiento, empezaban a darse cuenta de que detrás de esa mujer de estatura baja y andar tranquilo, había una gigante. La historia estaba a punto de tomar un giro que nadie esperaba, y lo que venía después cambiaría para siempre el nombre de Mamá Tingó en nuestra memoria. Continúa conmigo, porque aquí es donde la historia se vuelve tan intensa, tan humana y tan dolorosa, que jamás podrás olvidarla. La mañana del 1 de noviembre de 1974 amaneció como cualquier otra en Yamasá. El sol aún no había calentado la tierra, y la brisa cargaba ese olor a campo que tanto le gustaba a Mamá Tingó. Pero ese día tenía un peso distinto. Ella lo sentía. Sabía que los guardias volverían a meterse con las tierras, y sabía que alguien debía enfrentarlos. A sus 52 años, sin miedo y con la dignidad de toda una comunidad sobre los hombros, se dirigió hacia los terrenos en disputa. Llevaba su ropa de siempre, su falda larga, su blusa sencilla, y el paño en la cabeza que ya era parte de ella. No llevaba armas, no llevaba protección. Solo llevaba la determinación de una mujer que defendía lo que era justo. Cuando llegó, encontró a los guardias derribando cercas nuevamente. Ella avanzó, sin temblar, sin retroceder. Les exigió respeto, les pidió que se detuvieran. Su voz, aunque cansada, seguía teniendo esa firmeza que los hombres acostumbrados al abuso no toleran. Fue en ese momento cuando uno de ellos, escondido entre los arbustos, levantó su escopeta. No hubo discusión. No hubo advertencia. Solo un disparo que retumbó en el silencio del campo. Mamá Tingó cayó al suelo. Y aún en ese último instante, su mirada no mostró miedo, sino una mezcla de dolor e incredulidad por la injusticia. Así terminó su vida, pero así comenzó su leyenda. La noticia fue corriendo como un viento frío. La comunidad entera se paralizó. Lloraron, se reunieron, se abrazaron, porque no habían perdido solo a su líder. Habían perdido a una madre, a una guía, a una mujer que nunca reclamó nada para sí, pero lo dio todo por su gente. Y aun con su muerte, no pudieron silenciarla. Su nombre creció. Su lucha se convirtió en historia. Hoy, décadas después, su nombre está inmortalizado. Una de las estaciones del metro de Santo Domingo lleva su nombre, como un recordatorio diario de que la dignidad también se defiende. Escuelas, murales, plazas, todos la recordamos por su lucha. Pero más importante aún, su memoria vive en cada dominicano que sabe que la tierra, la justicia y la libertad no se negocian. Esta es la historia de Mamá Tingó, una mujer humilde que se convirtió en gigante, una campesina que dejó un legado que nunca morirá, un nombre que este país debe recordar siempre. Si valoras historias como esta, te invito, de corazón, a suscribirte y compartir. Esto ayuda a que el algoritmo muestre nuestra historia por todo el mundo. Aquí honramos nuestra memoria, contamos lo que nadie cuenta y mantenemos viva la voz de los que lucharon por nosotros con respeto y con verdad. Gracias por acompañarme y gracias por mantener encendida la voz de Mamá Tingó. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.